Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa.
su gloria que buscan su unción, que no van a cambiar y su meta es erradicar. Y no están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral, su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar. A Cristo adoramos, no importa quién hable, porque somos radicales. Que nos digan que locos están, sus acciones son anormal. Si ves que brincamos, si ves que saltamos, que somos redimidos, saltando, gozando, vamos celebrando que resucitó, se está glorificando en medio del pueblo que rinde alabanza, que celebre con júbilo y danza, alza tu manos arriba, bien arriba su amor, lo que celebramos, somos uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar. Grande es su presencia, su amor es que nos sustenta, Él es Dios, es quien resucitó. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y demuestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y demuestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, Que extienda su amor y demuestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Muy buenos días a toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja y damos una bienvenida de todos los lugares del mundo donde nos están viendo por este canal Casa Roca Tunja, YouTube y por Facebook. Dándole gracias a Dios nuevamente por el don de la vida, orando porque estamos en el tercer pico de la pandemia y está afectando a muchas de las ciudades principales, incluyendo lógicamente Tunja, en donde también tenemos algunas restricciones. Pero hay que seguir orando, hay que seguir clamando a Dios y esperar que el hombre se vuelva al Señor. Bueno, en el día de hoy vamos entonces a comenzar con un tema bien importante. Está registrado en Marcos 16 del 19 al 20. Vamos entonces en el día de hoy a tratar un tema que muy pocas veces lo tratamos. Y más que una predicación va a ser un estudio que lo voy a dividir en dos predicaciones. Le pediremos al Espíritu, al Señor, indudablemente, y al Espíritu Santo que nos ayude para poder desarrollar completa y absolutamente esta predicación de tal manera que todos seamos edificados. El tema, ustedes saben, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él, siendo Dios, se hace hombre por ti y por mí. Cómo muere en la cruz del Calvario. Y cómo el domingo pasado el pastor Darío trató de una manera extraordinaria el tema de la resurrección de Jesucristo. Pero hoy vamos a tener un tema bien importante. Yo pienso que hay áreas fundamentales. Indudablemente Dios se hace hombre, el Verbo hecho carne. El Verbo muere por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo resucita entre los muertos. Pero hoy vamos a hacer un estudio sobre la ascensión de Jesucristo. Indudablemente estamos esperando su segunda venida. Pero este tema es un tema que amerita que lo estudiemos y podamos tocar algunos puntos fundamentales sobre la ascensión de Jesucristo. Un hecho real que efectivamente sucedió y que está registrado también en las Sagradas Escrituras. Vamos entonces en el día de hoy a abordarlo el tema con el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 19 al 20, que dice: después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, lléname de tu presencia para poder hacer este estudio, Señor Dios mío, conforme a tu palabra y la revelación tan impresionante que tú nos das sobre la ascensión de Cristo y el significado tan profundo que tiene la ascensión de Jesús. Padre Celestial, te entrego el día de hoy. Pedirte que me llenes con tu Santo Espíritu, pedirte que toques el corazón a cada persona que hoy nos está viendo y nos está escuchando, de tal manera que podamos entender, comprender la palabra de Dios para ponerla por obra. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Al comenzar este estudio es interesante que consideremos también un pasaje paralelo a Marcos, que encontramos en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 24, versículos 50 al 53, dice la palabra de Dios. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. En cierto sentido, esta conclusión no deja de sorprendernos. Lucas nos dice que los discípulos estaban llenos de alegría después de que el Señor se había alejado definitivamente de ellos. Seguramente nosotros esperaríamos que hubieran quedado desconcertados y tristes, aunque cabe entender que después de que Jesús está muerto y está crucificado en la cruz del Calvario, es impresionante verlo resucitado. Significa que la alegría es algo tremendo. Es como si un familiar de ustedes que estuviera muerto resucitara y pudieran ustedes abrazarse con ellos y poderse ver con ellos. Por eso la alegría de los discípulos era
impresionante. Ahora, lo desconcertante para ellos era cómo Jesús iba verdaderamente a ascender y alejarse de ellos. En realidad el mundo no había cambiado y Jesús ya se había ido al cielo. Además, la tarea que les había encomendado de llevar el evangelio hasta el fin del mundo, predicándolo a todas las naciones, parecía irrealizable. Un trabajo que desde todas las perspectivas superaba sus fuerzas. Es como el pastor Darío, que dentro de la visión que tiene la iglesia es de llevar la palabra de Dios a los 400 millones de hispanoparlantes que hay en el mundo. Ese es un mandato que Dios nos ha dado también, de hacer discípulos a todas las naciones. Pero la visión de Casarroca es llevar el evangelio a los 400 millones de hispanoparlantes del mundo. Aquellas personas que también gobiernan, aquellas personas que también desarrollan actividades profesionales puedan reconocer a Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas. Continuando entonces, es importante analizar de que nos preguntaríamos lo siguiente: ¿cómo podrían estar alegres los discípulos al ver partir a su maestro? Toda separación deja tras de sí un dolor. ¿Cómo es posible que su despedida definitiva no le llenara de tristeza? ¿Cómo podemos entenderlo? Evidentemente, los discípulos no se sentían abandonados, ni tampoco creían que Jesús se hubiera distanciado de ellos a un cielo inaccesible y lejano. Estaban seguros de la presencia de Jesús y están aferrados indudablemente a todo lo que Jesús les enseñó. Y no les quepa la menor duda lo que Jesús enseñó. Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, dice Jesús en Mateo 28, 20. La palabra del Señor nos va enseñando, nos va diciendo las verdades bíblicas y cómo tomó fuerza para los discípulos después de la resurrección de Cristo. La alegría de los discípulos era maravillosa. Pero ahora tenían y se veían abocados a un suceso sobrenatural, milagroso, que Jesucristo ascendiera del cielo rompiendo la fuerza de gravedad. Ustedes se imaginan, por ejemplo, en las zonas de California donde lanzan esos cohetes hacia Marte, hacia la Luna, y a poder investigar una partecita tan pequeña de los cielos y de nuestra galaxia, todos los cohetes y toda la tecnología que se utiliza. Sin embargo, dice que Jesús ascendió al cielo. Esto es algo maravilloso y algo sobrenatural, pero los estaba dejando de una manera diferente. Recuerden lo que dice la palabra en Mateo 28, 20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. De una manera diferente a como hasta ese momento había sido su relación con el Señor, pero igualmente real. Él seguía estando con ellos. Y lo que aún es más importante, esta nueva y poderosa relación ya nunca la perderían. Pero ¿en qué sentido el Señor está ahora cerca de nosotros? Esto será algo que consideraremos a lo largo de este estudio. Y dice las Sagradas Escrituras que el Señor fue recibido arriba en el cielo, y ojo con esto, y se sentó a la diestra de Dios. Aunque hemos titulado este estudio como la ascensión de Jesús, tal vez sería más exacto hablar de su exaltación. Porque si bien es cierto que subió al cielo, esto significó su vindicación como Hijo de Dios y también su entronización a la diestra de la majestad en las alturas, donde se le ha otorgado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Efesios capítulo 1, del versículos del 20 al 21 dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y en Filipenses 2:9 que dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. No cabe duda de que los discípulos amaban a Jesús. Por lo tanto, cuando vieron que fue exaltado hasta lo sumo para ocupar el lugar de la suprema preeminencia en el mismo trono de Dios, ellos se llenaron de alegría y lo adoraron. Ellos se llenaron de alegría y lo adoraron. ¿Por qué no hacemos nosotros eso? ¿Por qué no estamos llenos de alegría y por qué no adoramos al Dios Todopoderoso? Ahora bien,
¿Qué importancia tiene la ascensión y la exaltación de Jesús para los cristianos? Vamos entonces a abordar el tema y vamos a mirar un primer tópico. Vuelvo a repetirlo, que vamos a trabajarlo en 2 predicaciones. El primer punto fundamental sobre la ascensión de Jesús. El primer punto es la evidencia que su ministerio terrenal fue aceptado. La verdad es que se suele conceder poca importancia a la ascensión de Cristo en comparación con la muerte en la cruz y en su resurrección. Sin embargo, la ascensión es altamente significativo y merece nuestro estudio, puesto que sin la ascensión y sin la exaltación de Cristo al cielo, no podríamos afirmar que nuestra redención ha sido completada. Es interesante notar que la expresión que encontramos en Marcos dice fue recibido arriba en el cielo, es traducida en otras versiones como fue llevado al cielo. Fue llevado al cielo, donde la atención se coloca en el hecho de que fue el Padre quien llevó a su Hijo a sí mismo como una prueba más de que se encontraba en plena complacencia en la obra que el Hijo había realizado. Como dijo Jesús en la tierra, mi alimento es hacer tu voluntad. Y cuando está en Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya, dice Jesús. Por esta razón, el Padre lo exaltó a su diestra como vencedor absoluto y lo colocó en el centro de toda gloria y toda adoración. Además, hay otro detalle interesante que nos sirve para comprender que la obra de Cristo quedó finalizada con su exaltación. La Escritura nos dice que una vez que el Señor Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en la cruz del Calvario, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3 lo registra. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y es precisamente este detalle, el hecho de que Él se sentara, lo que nos confirma que su obra había sido plenamente completada. Él vino a morir por ti y por mí para volvernos hacia el Padre. Por eso el único camino y la única verdad para volver al Padre se llama Jesucristo. Él la cumplió, Él pagó el precio del pecado que fue la muerte, muriendo por ti y por mí, por toda la humanidad. Y el Padre lo resucitó entre los muertos y vivió alrededor de 40 días acá en la tierra para después ascender al cielo y sentarse a la derecha del Padre. Esto es algo que lo ratifica cuando asesinaron a uno de los primeros mártires de la iglesia primitiva, hablándolo en Hechos de los Apóstoles, la muerte de Esteban. Que Esteban, cuando va a ser apedreado, dice, veo al Hijo de Dios sentado en la diestra del Padre. Y fue apedreado y fue asesinado. Y el apóstol Pablo, las túnicas de Esteban cayeron a los pies del apóstol Pablo, sin imaginar que el apóstol Pablo sería después un discípulo de Jesús. Entonces, el detalle de que Jesucristo se sentara, que nos confirma que su obra había sido plenamente completada. Por contraste, en el tabernáculo que Dios mandó construir a Moisés no había ningún asiento, lo cual señalaba que la obra de los sacerdotes nunca concluía. Y esto era porque los sacrificios que ofrecían tampoco podían quitar definitivamente el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 11 y versículo 12 dice, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre,
se sentó a la derecha de Dios. Entro al segundo tópico de este tema tan brillante, tan especial, que es la ascensión de Cristo. Su ascensión ha permitido el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Antes de su muerte, nuestro Señor Jesucristo prometió que no dejaría huérfanos a sus discípulos, sino que les mandaría el Consolador, les mandaría el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, quien había de sustituir a Cristo en la tierra, pero su llegada dependería de que Cristo fuera el Padre. Juan 16:7 dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Por lo tanto, el hecho de que el Espíritu Santo descendiera en el día de Pentecostés era una evidencia clara de que Jesús realmente había ascendido al cielo. Así lo interpretaron los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 32 al 33, dice, a este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Pero la venida del Espíritu Santo a los corazones de los creyentes era imprescindible para terminar la obra de la redención. La razón principal es que el Espíritu es el encargado de aplicar a nuestras vidas los efectos conseguidos por la obra de Cristo. Por ejemplo, somos regenerados por el Espíritu Santo. Eso lo registra Juan capítulo 3 del 5 al 6 y Tito capítulo 3 versículo 5, que nos habla de la regeneración, el nuevo nacimiento y esa regeneración que solamente puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos la verdad de Dios. Juan 14, 26 lo registra. El Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios en nuestra debilidad. Romanos 8, 26. El Espíritu Santo te convence a ti de pecado, te convence a ti de justicia, te convence a ti de juicio, y no solamente a ti, sino a toda la iglesia. Por eso yo no puedo convencer a nadie del pecado. El que convence a una persona del pecado es el Espíritu Santo. Yo no puedo convencer a nadie de justicia y de juicio. El que convence de justicia y juicio es el Espíritu Santo. Y también, ojo con esto, no solamente somos regenerados por Él, no solamente somos enseñados, Él nos enseña la verdad de Dios, Él intercede por nosotros ante Dios en nuestra debilidad, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, sino que también el Espíritu Santo recibimos de Él dones con los cuales podemos servir al Señor. El apóstol Pablo relaciona la exaltación de Cristo con este hecho en su epístola a los Efesios. Efesios capítulo 4 versículos del 8 al 11 lo dice. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primero, Él descendió a las partes más bajas de la tierra, lo que nos recuerda su humillación en la cruz, pero después de esto ascendió a lo más alto del cielo. Y aquí vuelvo a recordarles a ustedes un pasaje de lo que hemos hablado últimamente y de las predicaciones que más me han tocado es cómo podemos nosotros recibir el ejemplo de Cristo en las adversidades y en aflicciones, y más la aflicción de Cristo que fue tremenda, que fue la muerte de cruz. Y ese versículo bíblico no se me ha quitado de mi mente ni de mi corazón, que dice, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Nosotros tenemos que aún las aflicciones que hay en el mundo, soportarlas y darnos alegría
porque estaremos tarde o temprano con el Señor en su presencia. Esto es algo maravilloso. Ahora, como un segundo punto dentro de este análisis que venimos haciendo, el apóstol Pablo dice que cuando ascendió, llevó consigo a una hueste de cautivos. Sin duda el apóstol Pablo está usando alguna ilustración que se encuentra registrada en el Salmo 68, versículo 18, que dice: cuando tú, Dios y Señor, ascendiste a las alturas, te llevaste contigo a los cautivos, tomaste tributo de los hombres, aún de los rebeldes, para establecer tu morada. Aquí el guerrero triunfante es exaltado cuando regresa con los enemigos capturados. Entonces, él recibe regalos del pueblo conquistado y da regalos a su propio pueblo, que en este contexto son los diversos dones que Cristo ha dado a su iglesia por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo reparte dones para el servicio en la iglesia del Señor. Un tercer tópico que vamos a analizar en el día de hoy es que la ascensión de Cristo implica la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. Por medio de la resurrección, así como por la ascensión y la exaltación de Cristo cuando es colocado a la derecha del Padre, Dios anuló el veredicto adverso del Sanedrín que había condenado al Mesías haciéndole clavar en la cruz de Barrabás. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 13 al 15 lo registra. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo, como actualmente la humanidad está rechazando al santo y al justo. Y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Dios respondió a la maldad humana colocando a Jesús en el trono del Rey Supremo. Hechos 2:36 lo registra. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Hechos capítulo 5 del 30 al 31 dice: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y le ha dado el señorío universal mientras espera su último triunfo en su segunda venida, cuando se sentará a reinar también en esta tierra. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todo esto nos está hablando de la majestad, del poder, de la autoridad, y nos recuerda que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Y por supuesto, aquí hay una evidencia de que el Señor Jesucristo es Dios, porque de otra manera el Padre no le habría invitado a sentarse en su trono en los cielos, porque Él es coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo Dios verdadero, y vuelve a estar en el trono que dejó para cumplir un propósito eterno cuando se rebajó voluntariamente por ti y por mí. Ojo con esto: por amor a ti y por amor a mí
y por amor a toda una humanidad caída, una humanidad afectada por el pecado, una humanidad que siempre ha rechazado a Jesús, una humanidad que ha sido displicente. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, como ahora en el siglo XXI también lo estamos rechazando, como ni aún la pandemia ha permitido que muchas personas se arrepientan verdaderamente de su mal proceder y de su pecado y nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón. Hebreos 1:13 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y entramos a un cuarto tópico. Este cuarto tópico reviste a Cristo como una nueva gloria, como cabeza de la iglesia. Maravillosos estos puntos que estamos mirando, y es una revelación de lo que significa la ascensión de Cristo. Reviste, cuarto punto, a Cristo con una nueva gloria como cabeza de la iglesia. La ascensión de Jesucristo no solo señala su triunfo sobre el pecado y su vindicación como el Hijo de Dios, también le coloca en una nueva posición de gloria como cabeza de la iglesia. Efesios 1, 22, 23, cuando dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Esta gloria es nueva para Cristo, porque antes de su ascensión no era cabeza de la iglesia, puesto que ésta tampoco existía. No hemos de olvidar que la iglesia no se constituyó durante su ministerio terrenal. Mateo 16, 18 dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Para los que están estudiando las llaves del poder, recordarán lo que dice el pastor Darío y nos enseñaba sobre el superpetrum y sobre el superpetram, que no es sobre la persona de Pedro, sino sobre lo que dijo Pedro. Cuando les preguntó Jesús a sus discípulos: ¿quién cree que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Dicen, unos dijeron que eran Elías, otros que era Moisés. ¿Y ustedes qué dicen? Y entonces Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios. Y dice Jesús, no, dice: bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Que es sobre las palabras que pronuncia Pedro, no sobre Pedro, sino sobre las palabras que pronuncia Pedro, superpetram. Yo te digo que tú eres Pedro, y todos somos Pedro cuando hablamos de Jesús. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca de la iglesia? Jesucristo. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán sobre ella, sino que por medio de la ascensión de Cristo comenzó cuando descendió también el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y entro a un quinto punto para analizar en el día de hoy, y entro hasta ese punto. En el próximo miércoles muy probablemente estaré terminando esta predicación sobre la ascensión de Cristo. Y ojo con este quinto tópico. Jesucristo, después de la ascensión y después de su exaltación, dio comienzo. Ojo con esto: Jesucristo dio comienzo después de este evento, después de estos sucesos, después de estos hechos ciertos, después de las evidencias que tenemos y esta revelación de Dios, dio un comienzo a su ministerio como sumo sacerdote a favor de su pueblo. Su ascensión puso fin a su ministerio terrenal, pero dio comienzo a un nuevo ministerio como sumo sacerdote y abogado que ahora desarrolla desde la diestra de la majestad en las alturas. En cierto sentido, este ministerio de intercesión ya lo había comenzado cuando estaba en esta tierra. Juan 17, del 1 al 26, toda la oración sacerdotal. Pero era necesario que Jesucristo traspasara los cielos para presentarse ante Dios a fin de interceder por nosotros
en virtud de su sacrificio perfecto y de su sangre derramada. Porque la palabra de Dios sí lo afirma. Porque solo tenemos un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo, el único intercesor entre Dios y los hombres. En cierto sentido, este ministerio de intercesión es un ministerio que Jesús está ejerciendo. Intercede por ti y por mí ante el Padre Celestial. Es el abogado nuestro. Hebreos 9, 24 al 26 dice, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Esta obra de intercesión se relaciona con la debilidad de los santos que están en la tierra, ya que es importante recordar que todos nosotros necesitamos de la ayuda de Dios permanentemente, que nosotros somos débiles, que nosotros no somos fuertes. Aquí el fuerte es el Señor, y el único que nos puede ayudar en nuestra debilidad todos los días de nuestras vidas es el Señor. El poder del Espíritu Santo morando en nosotros, pero el que nos levanta en los momentos difíciles, el que nos fortalece es el Señor. Por eso yo siempre le he pedido al Señor, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Yo necesito tu ayuda. La Biblia dice que nadie se cree estar firme. Le pido, Señor, ayúdame, Señor Dios mío, para llegar y poder afirmar, como lo dijo el apóstol Pablo, cuando dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Necesito de tu ayuda. Necesito permanentemente de que tú estés al lado mío, no me sueltes, protégeme, guárdame, líbrame de todo mal, ayúdame, líbrame del día malo. Necesitamos permanentemente, segundo a segundo, de la ayuda de Dios. Por eso dice que esta obra de intercesión se relaciona con la debilidad de los santos que están en la tierra. Dice que Jesucristo, como se hizo hombre, conoce bien la fragilidad de los suyos y la estrategia del enemigo que constantemente quiere hacernos pecar y apartarnos del Señor. Podemos ver una clara ilustración de esto cuando Jesús rogó por Pedro. En Lucas 22, 31, 32, que dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero miren lo que dice Jesús, pero yo he orado por ti, la intercesión. Pero yo he orado por ti como Jesús ora por ti, por mí, por tu matrimonio, por tus hijos. Para que no falle tu fe. Ojo con esto, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto, a mí, fortalece a tus hermanos. Este ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote es infinitamente mejor que el que ejercieron los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. En el caso de aquellos, su sacerdocio era temporal, ya que con su muerte quedaba interrumpido. Pero en nuestro Señor Jesucristo tenemos un sumo sacerdote eterno. O con esto, los sumos sacerdotes en la tierra, terminaba su sacerdocio cuando morían. Pero aquí tenemos un sumo sacerdote eterno, puesto que ha conquistado la muerte. Esto es algo que también nos ha de proporcionar un fuerte estímulo. Hebreos 7, 23 al 25 dice, ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, nunca muere. Por eso también puede salvar por completo, es eterno, a los que por medio de él se acercan a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya que Jesús vive para siempre para interceder por ellos. Qué maravilloso hoy la revelación que Dios nos está haciendo. Su ministerio es de mayor calidad.
Es decir, ese sumo sacerdocio que desarrolla Jesucristo en el cielo como sumo sacerdote es de mayor calidad porque nunca caduca. Además está basado en un mejor pacto. Es ejercido en un más sublime templo, en el cielo mismo, y está garantizado por un mejor y definitivo sacrificio, el que Cristo realizó una vez y para siempre en la cruz. Además es maravilloso saber que actualmente Jesús no es ajeno a nuestra realidad, ni Jesús se desatiende de ti ni de mí. Como sumo sacerdote, Jesús comprende tus limitaciones, mis limitaciones, nuestras limitaciones y torpezas, de tal manera que Jesús, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, puede compadecerse de nosotros. Esto nos debe animar para acercarnos confiadamente al trono de la gloria, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, conforme lo describe la palabra en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir ¿qué? Misericordia y hallar ¿qué? La gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. De hecho, Jesucristo se hizo hombre para poder representarnos adecuadamente ante Dios y así poder llegar a ser un fiel y misericordioso sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Qué sacerdote más misericordioso, clemente, que derrama la gracia que es Jesucristo? Si aún en la tierra derramó gracia sobre la adúltera, cuando todo el mundo la iba a apedrear por el pecado cometido, y Jesús reprende y prácticamente con el poder de su palabra los detiene, cuando le dice el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y después Jesús de frente con esa pecadora, con esa vil pecadora dirían, y con esa adúltera, Jesús le dice: mujer, ¿quién te ha condenado? Y dice: ninguno me ha condenado, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. ¿Quién puede compadecerse sino Jesús? ¿Cómo pudo compadecerse Jesús con la mujer samaritana? ¿Cómo pudo compadecerse con Lázaro, con todos los milagros que él hizo? Es compasión pura, porque tenemos un sumo sacerdote que es compasivo, que es misericordioso, pero que también es justo. Hebreos 2:17 al 18 dice: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los tentados. Por eso, en el momento de la tentación siempre recibimos la ayuda de Jesús. La intercesión de Cristo, como nuestro sumo sacerdote en el cielo, es un factor fundamental para la preservación del cristiano. Pablo lo expresó de la siguiente manera en Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¡Qué ministerio más maravilloso! El apóstol Juan desarrolla también la labor de mediación del Señor, pero lo hace desde la perspectiva de un abogado defensor. Primera de Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Con frecuencia, el creyente es culpable de algún pecado en su vida, lo que inmediatamente le lleva a sentirse culpable y sucio. Es decir, el Espíritu Santo convence al ser humano del pecado, y el único que puede conceder el verdadero arrepentimiento viene de Dios. Por eso, cuando una persona se siente culpable y sucio, el Espíritu Santo va a convencernos de ese pecado, y en esos momentos es fácil apartarse del Señor con un profundo sentido de vergüenza por haberle fallado. Muchas veces nos sentimos fracasados, y aprovechando esa coyuntura, el diablo, Satanás, que antes nos había hecho creer que el pecado aportaría a nuestras vidas algo de placer que de ninguna manera una vida de santidad nos puede proporcionar, después de pecar nos hace sentir nuestra culpa, porque Él es como un fiscal, a todo momento acusándonos, para que sintamos culpa, y nos intenta convencer de que no somos dignos de seguir al Señor.
Es entonces cuando tenemos que recordar que el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y nuestro abogado a la diestra de Dios, dispuesto siempre a interceder a nuestro favor en virtud de su sangre derramada. Aunque por supuesto esto no anula nuestra responsabilidad de arrepentirnos y de pedirle perdón por nuestros pecados, y por supuesto tampoco podemos entenderlo como una invitación a pecar. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Por medio de la intercesión del Señor, el diablo, que es descrito en la Sagrada Escritura como el acusador de los hermanos, pierde todos sus argumentos. Apocalipsis 12:10 dice: luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder, y el reino de nuestro Dios ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Todo esto es un fuerte consuelo para los creyentes que viven en un mundo malo y corrupto, siempre rodeado de debilidad y de pecado. En medio de una situación así, la mediación de nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios nos proporciona un ancla firmemente sujeta en el cielo. Y aunque es cierto que no podemos verla, sin embargo, en medio de las tormentas de la vida, sentimos que nos mantenemos seguros, o el Señor nos mantiene seguros. El autor de Hebreos desarrolló esta hermosa ilustración en su epístola, Hebreos 6, del 19 al 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Padre, mi Señor Jesucristo, te doy gracias por esta tu palabra. Te doy gracias por esta tu verdad, Señor Dios mío, y gracias por revelarnos, Padre bendito del cielo, este aspecto tan importante que es la ascensión de Cristo y que es su exaltación. Oro para que podamos entender y ver la magnitud como primero la evidencia que su ministerio terrenal fue aceptado, que su ascensión como segundo ha permitido el descenso del Espíritu Santo sobre toda la iglesia. Tercero, implica también tanto la ascensión de Cristo como su exaltación, implica la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. Además, como cuarto, reviste a Cristo con una nueva gloria como cabeza de la iglesia. Y quinto, dio comienzo a su ministerio como un sumo sacerdote a favor de su pueblo. Señor, delante de tu presencia, gracias por tu revelación, gracias por tu verdad y gracias, Señor, por tener un sumo sacerdote que su sacerdocio es eterno y que está intercediendo por ti y por mí para siempre. Delante de tu presencia, Señor, queremos darte gracias por esta hora y por este momento y orar por todos ustedes para que podamos entender y comprender la magnitud de su palabra y vivir con la esperanza puesta en mi Señor. En el día de hoy vamos entonces a orar por todas las personas que van a recibir a Cristo en nuestro corazón. Recuerden que el único camino para volver al Padre es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es necesario que recibas a Cristo. Es necesario que hagas esta oración. Repite conmigo. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario, cargaste con todos mis pecados para traerme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta hora te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo
para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos a orar por todos los cumpleañeros. Padre de mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por todas las personas que están cumpliendo años. Padre bendito del cielo, lo mejor que podemos es hacer tu voluntad. Lo mejor que podemos hacer es cumplir tu propósito. Por eso te pido para que ilumines sus corazones y sus vidas y podamos entender cuál es el propósito que tú creaste en nosotros y cuando nos hiciste, antes de la fundación del mundo, nos diste un propósito de vida. Oro para que nosotros todos cumplamos ese propósito. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Quiero orar por todas las personas que se han graduado. Padre de mi Señor Jesucristo, colocamos delante de tu presencia cada grado. Todos los que son profesionales, técnicos, tecnólogos, o todos los que se han graduado en algún arte en especial. Señor, colocamos estos títulos delante de tu presencia para presentarlos como una ofrenda tuya. Y utilízalos, Señor Dios mío, y utiliza todos los conocimientos para el servicio tuyo y al servicio de la humanidad. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu hemos orado. Amén y amén. Padre Celestial, quiero orar por todas las personas que viajan. Guarda su entrada, guarda su salida. Líbralos de toda infección, líbralos de toda contaminación de COVID. Líbralos, Padre bendito del cielo, de todo mal que venga contra sus vidas, de todo fenómeno de la naturaleza, avalanchas, derrumbamientos, terremotos. Y líbralos, Padre bendito del cielo, de toda la maldad, de todos los atracos y de todo el asesinato que hay por la delincuencia y por toda la maldad que hay en el mundo. Señor, líbralos y llévalos con bien y tráelos con bien a sus hogares. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu hemos orado. Amén y amén. Y oramos ahora por todas las personas que diezman y ofrendan. Qué bendición poder dar y poder cumplir con la palabra de Dios para que la palabra del Señor siga extendiéndose a todos los lugares de la tierra. Señor, que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abra las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, a Satanás, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todos vamos a participar de la Santa Cena. Hoy es domingo. Espero que todos estén ya preparados con su vino y con el pan para compartir este importante sacramento que nos lo enseñó Jesús. Vamos entonces a desarrollar este punto tan especial del servicio cristiano que es la Santa Cena. Dice el Señor en su palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Padre, mi Señor Jesucristo, oro, Padre bendito del cielo, por primero la salvación de todos los seres humanos y oro por toda la sanidad de los que están enfermos. Oro por la sanidad de la familia Fagua Lancheros, la sanidad de don Elías, de Isabel Turca, de doña Leonor Cubides, por la vida, Padre bendito del cielo, de Joana Mejía de Agames, por la sanidad de Andrita Yunis, por la sanidad de Carlitos Montañez, por la sanidad del pastor Cecita Rueda. Gracias, Señor. Y por todas las personas que están enfermos. En estos momentos hay muchas personas que están luchando entre la vida y la muerte. Señor, permite que sean salvas por ti y permite que sean sanas por ti. En tu nombre, Cristo Jesús, quiero darte gracias también por toda la iglesia, para poder entender que tenemos un gran sumo sacerdote, para poder entender que Jesucristo verdaderamente, siendo hombre también, siendo Dios primero, se hizo hombre por ti y por mí, 100% divino, 100% humano, es Dios.
y Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó a su derecha, y que tenemos a un gran sumo sacerdote que permanece para siempre, porque su sacerdocio no es perecedero, sino imperecedero. Señor, delante de ti te doy gracias por este tiempo, y bendigo el pan, y bendigo el vino, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Sana mi cuerpo, sana mi alma y sana mi espíritu, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado y toda mancha. Amén. A todos ustedes, que Dios les bendiga. Recuerden que no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bendiciones para todos. Los amo en Cristo Jesús.